Muy buenas tardes a todas aquellas personas que una vez más deciden acompañarnos estos minutos, esta hora aproximadamente, que desde estas aulas abiertas, desde las plataformas, las diferentes plataformas, nos acompañan para compartir, para discutir, en definitiva, para aprender. En esta ocasión vamos a contar no con uno, sino con dos expertos que han vivido el COVID-19, la pandemia, de una manera muy singular. Son dos profesionales del área de la salud y lo que consideramos importante para el tema de hoy, que son estas experiencias, estas personas vengan o nos vayan a hablar desde el otro lado del Atlántico, sino que lo importante para nosotros en este momento es el hecho de que estamos en momentos, en fases totalmente distintas. En Europa, podemos decir, se llegó hace un tiempo, unos días atrás, 2-3 semanas, se llegó a lo que los expertos llamaban el pico de la pandemia y desde entonces esta pandemia está en descenso. Es el momento, por tanto, de que muchos de sus ciudadanos están empezando a salir a la calle en diferentes fases. Sin embargo, aquí, y en palabras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el virus actualmente, la pandemia, el centro es Latinoamérica. Por tanto, estamos en esta situación ya vivida anteriormente, como digo, en diferentes países de Europa, y es por ello que invitamos a estos expertos que nos puedan dar su opinión en base a este tema. Pero no queremos hablar realmente de datos fríos, de números, sino que realmente lo que queremos es charlar, comentar, hablar sobre experiencias, cómo han vivido, repito, estos enfermeros, tanto sea personalmente como hablando en nombre de todo el colectivo. Para ello hemos invitado a dos especialistas, como les digo. Por un lado tenemos a Itziar Fernández, doctora en medicina general, especialista en pediatría y que actualmente trabaja en la provincia de Vizcaya, en Bilbao, Vizcaya. Buenas tardes, buenas noches allí en Euskadi, doctora Hola, Fernández. buenas noches. Buenas noches, Gaisca, buenas tardes. Lo primero de todo, Buenas noches. agradecerte a ti y a la Universidad Salesiana pues el poder participar en este evento con vosotros. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que te levantas pronto, por lo que nos comentabas, por eso muchísimas gracias realmente por aceptar la invitación. También tenemos al licenciado en enfermería Víctor Cuadrado. El licenciado Víctor trabaja cerca de Vizcaya, pero en este caso en la zona de Guipúzcoa. Hola. Licenciado Víctor Cuadrado, Hola. Buenas noches allí. Buenas noches aquí, buenas Euskadi, tardes allá. En España, buenas noches. Eso es, y al igual que mi compañera Ichi, pues muchas gracias por invitarnos a esta sesión, es un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente, como digo, el placer es nuestro por lo que decía en la introducción. Ustedes están en una fase totalmente distinta a la nuestra. Ustedes han llegado a ese pico y ahora están en esa desescalada. Nosotros, sin embargo, estamos, según dicen las autoridades, a 1 o 2 semanas de llegar a ese pico de la pandemia. El licenciado Víctor, plano humano, ¿cómo han vivido? Claro, a nosotros a este lado de noticias, falta de que pudiera trabajar en UCI, la organización de los centros ha sido aparentemente caótica, pero realmente, ¿cómo ha sido esa experiencia tanto para usted como para el resto de sus compañeros?
Bueno, pues la experiencia yo creo que en general ha sido como una montaña rusa, ¿no? Muchas emociones, emociones al principio de miedo, ¿no? Ante la incertidumbre de este virus tan desconocido para todos, que todos estamos aprendiendo de él día a día. Luego mezclado con el nerviosismo de la incertidumbre de poder contagiarte tú, poder contagiar a las personas que al final están cerca de ti. Por otra parte, sentirnos en la obligación de ayudar a la gente y, como comentas, pues eso, muchas emociones a la vez, y la verdad es que ha sido un trabajo bastante duro, complicado, el de repente de la noche a la mañana tener esta pandemia que nos ha golpeado a tantas personas y a tantos sitios distintos, y de la que era muy difícil estar preparado, y de la noche a la mañana, como comentaba, tener que cambiar muchas unidades de que ahora mismo estaban trabajando de una manera, cambiarlas a trabajar de una manera completamente distinta, abrir unidades distintas, con lo que requiere de esfuerzo de personal, formar a todas esas personas. Luego, sobre todo, centralizar. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es cerrar algunas unidades, como por ejemplo quirófanos, centros de salud, y destinarlo a lo que verdaderamente considerábamos que era importante, que son en un primer momento las urgencias y las unidades para atender a estas personas que se iban contagiando por COVID. Y eso, como comento, ha sido pues mucha mezcla, mucha alegría cuando las cosas se iban bien, mucho enfado cuando no iban tan bien, y tristeza también por los momentos vividos que, pese al esfuerzo que al final hemos llevado a cabo de muchos profesionales sanitarios y no también sanitarios, personal de limpieza, personal de celadores, etc., pues al final el desenlace pues no es el que nos gustaría, ¿no? Entonces, como te digo, pues muchas emociones y ha habido un poquito de todo. Doctora Itziar Fernández, la semana pasada nosotros hablábamos con el doctor Rosario, que nos hablaba de teletrabajo. Ustedes han tenido que cambiar su estilo de vida, han tenido que, de manera. Bueno, como bien dice Sí, doctora, Víctor, no la sé verdad. si nos escucha. Sí. ¿Me oís? Adelante, por favor. ¿Se le oye? Que como bien ha dicho Víctor, realmente, pues el coronavirus ha significado prácticamente un reto nuevo y que ha supuesto pues muchísimos cambios, tanto a nivel personal, a nivel social y desde luego a nivel laboral, en todos los sentidos. O sea, no solamente para el personal sanitario o el funcionamiento de los servicios sanitarios, ¿no?, del país. Ha sido un tsunami que nos ha arrollado. Un poquito lo íbamos viendo venir, pero realmente pues cuando ya lo tuvimos presente en Italia, pues ya sabíamos pues que no había nada que hacer, ¿no? Que realmente había que tener los ojos muy abiertos y desde luego estar dispuesto pues a todo. Ha supuesto, yo personalmente, desde el punto de vista de mi trabajo, nuestro trabajo, de todos los pediatras que trabajamos en atención primaria, que digamos somos como la primera puerta de entrada al sistema sanitario para patologías leves o no leves, en general para el grosor de patologías, ha supuesto un cambio radical. O sea, hemos pasado de estar en pleno invierno atendiendo entre 30 a 40 pacientes al día a realmente disminuir muchísimo nuestra actividad asistencial y básicamente dedicarnos a actividad no presencial, que hemos llamado, o sea, llamadas telefónicas diarias, muchas veces a pacientes. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido también con las nuevas tecnologías, hemos aprendido a mandarnos fotos por email, hemos aprendido, pues bueno, muchas cosas, ¿no?, que hasta ahora realmente algunas de ellas ni siquiera tenían cobertura legal, ¿no?, y no la tienen hoy en día todavía.
Entonces sí, ha sido un reto, bueno, pues impuesto, digamos, y hemos hecho lo que hemos podido y desde luego hemos hecho muchísimas cosas sobre la marcha, o sea, muchas cosas que se hacían de una manera y hemos ido adaptándonos pues tanto a cómo ha sido la enfermedad, cómo ha sido el incremento de casos, la gravedad de los casos y cómo ha sido también nuestra disponibilidad tanto de recursos humanos como materiales, ¿no? Nosotros, por suerte, hablo desde la parte que me toca ahora personalmente, la población pediátrica pues es una población que es afortunada en este caso, ¿no? Y realmente no es una población especialmente vulnerable para este virus y de hecho la gravedad, los niños sufren la enfermedad porque la sufren, pero la sufren en menor medida y desde luego en menor gravedad de lo que lo hacen los adultos y desde luego los ancianos, ¿no? Hay muchas teorías con respecto a ellas, todas se irán investigando y supongo que muchas se irán confirmando. Nos queda mucho por saber, ¿no? Entiendo, doctora, que en estos casos, obviamente, los datos científicos son vitales. Nos tenemos que dejar de ciertos rumores que a veces circulan, ¿no?, entre la población. Pero le quería preguntar si es posible hacerle la prueba a los niños. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos un porcentaje de estudiantes de 18 a 25 años que están en una situación de embarazo o ya son mamás. Entonces, estas jóvenes, ya que tienen ustedes allí, han podido irse hacia las mamás. ¿Qué pasa con esas mamás que están en situación de embarazo? ¿Son o no son factores de riesgo? ¿Son población de riesgo? Bueno, este virus es un virus muy peculiar, ¿no? Hay otros coronavirus que padecemos y que especialmente padecen los niños con enfermedades leves, pero este coronavirus es un poquito diferente, ¿no? Y por eso ha sido la pandemia mundial. Entonces, inicialmente sí que se tenía como mucha precaución con pacientes crónicos, con niños pequeños y con embarazadas, pero el tiempo y sobre todo la experiencia, tanto en España como en China, como en el resto de países, nos está diciendo que realmente es un virus que a niños y a embarazadas no es especialmente grave en ellos, ni siquiera a neonatos de mujeres que tienen el coronavirus. En ese sentido, los datos son tranquilizadores. Claramente la mortalidad va aumentando a medida que las personas se van haciendo mayores y se dispara en personas mayores de 70 a 80 años, ¿no? Sí, han tenido que cambiar la manera de trabajar, han tenido que habilitar espacios nuevos. ¿Recomendaría usted, como digo, por lo vivido allí en España, recomendaría que todas las personas que hayan tenido o que piensen que han tenido algún contacto con alguna persona que haya padecido el virus, vaya directamente a los hospitales sabiendo que esto puede generar un colapso del sistema sanitario? Pues, perdón, la pregunta era para Itziar. Ah, vale. No, para usted, por favor. Al final lo que aconsejamos es que toda persona, o lo que se aconsejaba es que toda persona que presente una patología de fiebre con clínica respiratoria, en principio no tiene por qué acudir toda esa gente al hospital. Si todos los que tenemos esa patología acudimos al hospital, estamos al final podemos sobrecargar de alguna manera el sistema sanitario. Lo que se puede hacer es, si la persona, guardar una especie de cuarentena o aislarse en casa para no ir contagiando al resto. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos algunas compañeras de hospitalización a domicilio que han estado visitando a gente con sintomatología, pero en sus domicilios, porque el salir de casa puede hacer que esa persona, si verdaderamente está infectada, vaya contagiando al resto. Solamente aconsejábamos acudir al hospital a aquella persona que verdaderamente lo necesitaba,
por su sintomatología, porque le hace falta oxígeno, no pueda respirar, pero toda la gente por norma general no tiene por qué acudir al hospital. ¿Cuáles son esas sintomatologías que usted comentaba que realmente, digamos, sean propensos para ir al centro hospitalario? Más allá de esa gripe que quizá ya todos sabemos, ¿hay algunas más que puedan ser indicadores? Bueno, lo que comentan al final los expertos es un poco el tema de la fiebre, los dolores generalizados por el cuerpo, cansancio y sintomatología un poco respiratoria, ¿no? Tos seca, mocos. Hay algunos casos que también se da alguna patología digestiva, bien como puede ser diarrea, vómitos. Un poco estaría un poco englobado en esos síntomas. Esa, por tanto, ha sido, digamos, la población que ha acudido a los centros de salud allí en España. Doctora, ¿qué pasa, sin embargo, cuando es una mamá o un papá, pero principalmente una mamá, la que, digo por el contexto boliviano, la que tiene estos síntomas y, por ejemplo, se tiene que ver obligada, por decirlo así, a dejar a su bebé con los abuelos? Sabemos que esta población, lo que aquí llamamos el adulto mayor, estos sí que son factor de riesgo. Entonces, ¿hasta qué punto sería conveniente que una estudiante nuestra de la Universidad Salesiana que se vea con estos síntomas tenga que dejar a ese niño con estos abuelos que también ha tenido contacto ya con esta persona? Y claro, ahí quizás estamos generando la probabilidad de que el virus llegue también al niño. Bueno, vamos a ver. Es importante también recordar que es un virus que en su inmensa mayoría en adultos también, en adultos jóvenes que pueden ser esas madres o los padres de esos niños que comentas, realmente van a pasar una enfermedad muy leve. Entonces, es fundamental, pues sí, que se pongan en contacto con su centro sanitario de referencia, el centro de salud más próximo, con un médico de atención primaria, un médico, pero no es necesario, en principio, a no ser que tengan factores de riesgo o que tengan signos de enfermedad grave, que puede ser una dificultad respiratoria, puede ser unos vómitos persistentes, puede ser un dolor torácico, síntomas neurológicos. En ese caso sí será necesario que asista, pero si simplemente tiene un cuadro leve, similar a un cuadro gripal, esa persona se puede quedar en casa y si hay de hecho otro progenitor que cuide de ese menor, la idea fundamental sería que ese menor se quedara en casa haciendo un aislamiento de la persona enferma, de la madre o el padre en este caso. El aislamiento nosotros hemos intentado hacer unos esquemas visuales intentando pues que esa persona se aislara en una habitación, intentando pues bueno que tuvieran un contacto escaso con el resto de convivientes, en este caso pues con el padre o con el niño menor, intentar sobre todo muchísimo cuidado con las secreciones respiratorias, básicamente mucha higiene de manos, utilizar frecuentemente un aseo si es posible, uno solo para él, pues ideal, pero si no, pues después de usarlo, pues limpiarlo pues con la fía diluida o con otras medidas higiénicas, ¿no? Pero en principio, a no ser que tuviera una enfermedad grave que requiriera el ingreso, ese niño no tendría que salir de casa. De hecho, es difícil, en el caso de que un niño enferme, aislar a esos padres de ese niño. En el caso contrario, yo diría que no es difícil, sino imposible, ¿no? Un niño menor cuando está enfermo tiene que estar con sus padres. Con respecto a la pregunta que me hacías antes, la prueba del coronavirus se puede hacer a niños, adultos, ancianos, se puede hacer a cualquier persona que presente síntomas siempre que haya disponibilidad.
Aquí, por ejemplo, hasta que no hubo una disponibilidad general de dichas pruebas, solamente se reservaba para los casos graves que acudían a los hospitales o que ingresaban en el hospital por otro motivo, pues para tenerlos identificados, para romper un poquito la cadena de contagio. Realmente ahora estamos efectivamente en otro momento y en los centros de atención primaria disponemos de la prueba PCR, disponemos ya también de serologías que podemos hacer en enfermedades leves y sospechosas, pero es otra fase, nos encontramos en fase de intentar buscar los casos casi debajo de las piedras para romper la transmisión comunitaria. Doctora, por tanto, no sería una recomendación que una de nuestras jóvenes estudiantes acudiera a un centro de salud si no se observara que quizá el niño puede tener una fiebre alta, etcétera. Pero ¿hay algún tipo de enfermedad asociada al coronavirus? ¿Hay algunos porcentajes de quizá algunas otras enfermedades que se hayan disparado, por decirlo así, que estén en el entorno del coronavirus? Enfermedades que digamos, hagan a la persona más vulnerable de tener una forma de coronavirus grave. Sí. Bien, pues todas las enfermedades crónicas, sobre todo en adultos, pero también en niños, todas las patologías cardíacas, patologías pulmonares, desde luego patologías hemato-oncológicas, tratamientos inmunosupresores, todo eso sí que puede hacer que un coronavirus sea más grave en la persona, sobre todo en un adulto o sobre todo mucho más en un anciano. En niños ni siquiera no hay casos, no hay un número grande de casos, entonces los estudios que se están haciendo tienen un número muy pequeño de casos, ¿no? Pero realmente no ha quedado demostrado que siga siendo una mayor vulnerabilidad esos factores de riesgo, como sí pueden serlo para otras enfermedades, ¿no? Pero desde luego hay que tenerlos en cuenta. Una cosa es no acudir a ningún centro sanitario y, desde luego, lo que sí hay que hacer es tener un apoyo pues telefónico. Nosotros, en nuestro caso, hemos estado llamando casi diariamente a pacientes que estaban con fiebre, pues hasta que esa fiebre ha remitido o hasta que hemos considerado que era importante valorarle presencialmente. Licenciado Cuadrado, Víctor Cuadrado, usted comentaba al principio de la entrevista que muchas áreas del sistema de salud han tenido que derivarse a apoyar a los especialistas que estaban trabajando con el coronavirus. Entonces, se corre el riesgo, o se ha corrido el riesgo en Europa, en España en concreto, de que estas otras poblaciones que a lo mejor tienen otro tipo de enfermedades hayan quedado vulneradas o vulnerables. No, yo creo que lo que se ha hecho es dar prioridad a lo que había que dar prioridad. Por ejemplo, en el tema de las consultas externas, como bien decía Itziar, se han mantenido las consultas telefónicas, pero solamente se han mantenido las consultas presenciales a la gente que verdaderamente lo necesitaba. En cuanto a quirófanos, por ejemplo, se han seguido operando a pacientes oncológicos, pero se han, digamos, demorado o se han detenido intervenciones pues, que podrían esperar durante un tiempo. Todo eso para contar con los profesionales suficientes para dotar a estas unidades de profesionales cualificados y que puedan atender a los pacientes COVID positivo, que era durante un tiempo predeterminado la prioridad ha sido esa, urgencias y esas unidades. Como comentaba antes la doctora Itziar, ha ido todo cambiando muy rápidamente. Los protocolos que igual valían para una semana, a la semana siguiente ya no valían porque las circunstancias eran completamente distintas. Y era todo minuto y resultado. A ver cuántos pacientes tenemos, a ver cuántos casos tenemos hoy, para andar modificando unas unidades o otras.
Y ahora con posterioridad, como bien comentabas tú al principio, estamos ya en otra fase, que es la desescalada, que de manera paulatina, poco a poco, en España, según vayas cumpliendo unos requisitos, vas poco a poco, digamos, quitándose esas restricciones que en un principio tenías y nos vamos todos intentando adecuar a la nueva normalidad, que es la que tenemos aquí, paulatinamente y volviendo a dar otra vez servicios, abriendo otra vez quirófanos, abriendo otra vez consultas externas, abriendo centros de primaria. Yo creo que no se han dejado de lado, pero sí que las maneras un poco de interactuar o de actuar hacia esas personas han sido distintas de las que teníamos antes. Hablaba de estas diferentes fases, doctora. ¿Cómo son estas fases? Porque como les digo, aquí hay, y es el tema de actualidad aquí en Bolivia, que pese a que no hemos llegado a ese pico alto, tampoco sé si en algún momento hemos tenido claro si estábamos en él o no, pero es verdad que los datos diarios nos dicen bueno, que el número de contagiados, el número de muertes, incluso ya, pero como le digo, aquí a la par, pues van a poder empezar se habla mucho del tema de transporte, por ejemplo, aquí, a diferencia quizá de allí en Europa, aquí el transporte suele ser en lo que podemos llamar vagonetas, con 10, 12 personas en un espacio reducido. Obviamente, lo que se está aconsejando y las medidas que parece que se van a adoptar tiene que ver con disminuir el número de pasajeros, ventanas abiertas, etcétera. Pero como les digo, allí ya se ha esperado a llegar al tope, al pico más alto, para empezar la desescalada. Aquí, sin embargo, sin tener claro ese dato, ya se están abriendo estas posibilidades de empezar a trabajar. Entonces, claro, quisiéramos saber un poquito cuáles son esas fases que existen allí, por si pudieran servirnos aquí. Doctora, por favor. Bueno, pues las fases que hemos ido pasando como sociedad, yo diría que ha sido algo duro. Ha sido una medida bueno, que poco a poco hemos ido asumiendo que era necesaria, porque aquí llegó un momento en el que la transmisión comunitaria pues era muy grande y realmente había muchos y se hablaba pues del colapso sanitario, ¿no? Que realmente pues ha habido zonas que han sufrido mucho, ¿no? Zonas como Cataluña, Madrid, el País Vasco, ha habido zonas donde ha habido muchos casos de golpe, pacientes que empeoraban y que estaban mucho tiempo muy graves, ocupando camas en cuidados intensivos y que realmente pues requerían de muchísimo esfuerzo sanitario personal, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que efectivamente nos confinaron en casa, que fue más o menos a mediados de marzo, porque se consideró que no había otra medida más en nuestra mano más que disminuir el contacto social y aislarnos. Realmente hay que tener en cuenta que este virus se contagia a través de las secreciones respiratorias que realmente todos expulsamos al hablar, al toser, al reírnos, al correr. Entonces, esas gotitas respiratorias tienen una capacidad, hemos aprendido mucho de esto, ¿no? Hasta de dispararse y alcanzar 2 metros o más, ¿no? Depende del caso. Tienes un virus que puede permanecer en superficies inertes de las horas, los días, son también muchos estudios hablando sobre esto. Entonces, realmente el aislarnos a toda la sociedad, realmente dentro de nuestras casas y no salir más que los trabajos indispensables o realmente hacer la compra pues una vez a la semana, incluso hacer la compra por internet. O sea, ha supuesto un cambio radical en nuestros hábitos de vida como sociedad. Esa yo creo que fue la fase más dura, ¿no? Que coincidió con el aumento progresivo de casos, el aumento de muertes y bueno, las noticias que nos iban llegando un poco, que no sabíamos dónde íbamos a tener ese tope, ¿no? Poco a poco ya efectivamente fueron bajando sobre todo la transmisión del virus y el porcentaje de nuevos casos. Tuvimos más disponibilidad de pruebas para detectarlos antes, para aislarlos antes en sus casas,
pero realmente ha sido todo algo bastante lógico, ¿no? Y bueno, ahora es verdad que nos encontramos en otra etapa. Realmente ahora pues hacemos muchas pruebas y muy poquitas pruebas nos dan positivas. Antes estábamos en el momento de que hacíamos poquitas pruebas y casi todas ellas eran positivas porque se lo estábamos haciendo al paciente grave, y ahora lo hacemos a personas que prácticamente están asintomáticas. Entonces la situación efectivamente ha cambiado mucho y poco a poco pues ya se van permitiendo pues trabajos no indispensables. De hecho, pues ya se han abierto comercios, ya acaban de quitar los rangos horarios, sigue habiendo una prioridad para moverse a las personas mayores, pero realmente han abierto incluso la movilidad todavía entre comunidades. No podemos desplazarnos, pero sí entre provincias cercanas, ¿no? Eso ha sido un poquito las fases. Gracias, doctora. Licenciado, se habla, o lo estaban hablando incluso ustedes, del tema de las pruebas, PCRs, palabras que hace 3 meses ni conocíamos, y ahora parece que todos somos expertos, tanto en Bolivia como obviamente en el resto del mundo. Se ha adoptado la medida del aislamiento. Realmente el aislamiento ha sido la única medida que se podía realizar. Había otras posibilidades, como estas pruebas que comentaba la doctora, se podía llegar a ellas. Desgraciadamente, aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, bueno, desde hace una semana estamos hablando de posibles irregularidades que ha habido incluso en la compra de estas máquinas que pueden hacer estas pruebas y llegar a la sociedad para saber en qué nivel realmente estamos. Entonces, como le digo, era el aislamiento en ese momento, después de 2 meses. Bueno, lo que está claro, y bien como comentaba Itziar, el confinamiento yo creo que ha sido algo clave en un momento en el que el número de contagios era muy elevado y sobre todo en poco espacio de tiempo. Ha sido una medida muy agresiva, pero yo considero que ha sido una buena medida para que no quizá en pocos días, pero en 2 semanas, 3 semanas, esos casos poderse detener y esa continuidad en la transmisión de la enfermedad poderla detener. Por lo tanto, yo creo que es una buena medida. Como ha explicado también la doctora, sabemos que el mecanismo de transmisión del virus pues es, como ha dicho ella, por gotas y por contacto. Entonces, todas las medidas que se pongan para interrumpir, digamos, esa cadena nos pueden servir. Aparte del confinamiento, cuando no se puede tener el confinamiento por circunstancias de que tienes que ir a trabajar, el servicio público que comentábamos, ¿no? Tenemos lo que llamamos el distanciamiento social. Todos somos muy latinos, nos gustan los besos, abrazos, acercarnos, pero quizá esa distancia social, o sea, tiene que haber un cambio de chip en ese sentido, y esa distancia social va a ser esencial para limitar también el número de contagios, ¿verdad? Otras medidas que podemos tomar también, como ha explicado ella, ha sido la higiene de manos, algo fundamental, bien con alcohol y jabón de una manera normal, o ahora tenemos estos hidroalcoholes también, desinfectantes para las manos, puede ser otra medida. Como ha comentado también ella, el virus suele permanecer en las superficies desde horas hasta días, dependiendo de la superficie. Entonces, una buena desinfección de las zonas que más habitualmente podemos tocar, ya sean barandillas, botones, los móviles personales, bien material que podemos compartir con nuestros compañeros en el trabajo, ordenadores, demás. Es también vital poderlo desinfectar, bien con un desinfectante o con una dilución de lejía y agua. Y también el uso generalizado de las mascarillas. Era curioso porque cuando empezábamos, el que llevaba mascarilla por la calle le decían que era un poco exagerado, ¿no? Pues estamos llegando al punto al revés. El que sale ahora mismo a la calle sin una mascarilla le miran como diciendo ¿dónde va este? Yo creo que es otra medida muy apropiada.
y tenemos la equivocación de que la medida es para no contagiarnos nosotros, y es que es al revés. Nosotros ponemos la mascarilla para al final no contagiar al resto de las personas. Yo creo que todos debemos tener una responsabilidad y aparte de lo que nos diga el gobierno, pues también no tener esa responsabilidad y hacer lo que verdaderamente nosotros consideramos para protegernos a nosotros y sobre todo al resto de las personas. Licenciado, doctora, ahora estaban hablando de esas mascarillas, lo que aquí en Bolivia llamamos el barbijo. Creo que ha habido mucha controversia respecto a este tema, si hay que llevarlas, si no hay que llevarlas, como ahora bien decía el licenciado, no solo por nosotros, sino para no contagiar al resto. Pero doctora, quizá la realidad de aquí es distinta de la de allí. Entiendo que allí han sido muy severos con las homologaciones de estas mascarillas, de estos barbijos, y no solo de este material, ¿no? Sino de batas, guantes, todo ello. ¿Cómo está la situación en la actualidad? Y permíteme que le haga esta pregunta, pero ¿han llegado a pasar miedo ustedes como sanitarios, como esas personas que estaban en esa primera línea, debido a que se estaban usando y de hecho se están usando en Bolivia barbijos que no son homologados? ¿Cuál puede ser la repercusión negativa de todo ello? Bueno, yo creo que todo es un poquito lo mismo, ¿no? Porque con respecto a las homologaciones, tanto en mascarillas como en el material sanitario que hemos ido utilizando, realmente homologado no era todo, ¿no? Ni mucho menos. Otra cosa es un poquito qué es lo necesario en cada momento. Pues desde luego para una persona que está en cuidados intensivos intubando a un paciente con coronavirus grave necesita material apropiado, necesita una mascarilla FFP2, FFP3, realmente necesita material impermeable, necesita infinitas cosas, ¿no? Pero para lo que es la población general, realmente el efecto de la mascarilla muchas veces es digamos, un impedimento físico, es una barrera física, quiero decir. Igual no importa tanto que llevemos un filtro determinado u otro, mismamente una tela un poquito impermeable que por supuesto permita la respiración de la persona con absoluta normalidad, nos puede servir como barrera física, ¿no? Como estar detrás de una pantalla de plástico mismamente, que aquí también es otra medida que, bueno, es bastante corriente, sobre todo en los comercios, nosotros mismos también, pues es un casco con un plástico rígido o no delante de la cara, y eso mismo puede evitar pues, que las secreciones respiratorias de una persona que está a menos de 2 metros sobre todo, pues te lleguen o lleguen las tuyas a ella. Ojalá en todo momento hubiéramos dispuesto de material suficiente y de buena calidad, pero realmente hay que ser autocríticos y eso no ha sido así, pienso, en ningún país del mundo, ¿no? Quizá con las experiencias de ustedes realmente podamos aprender y ya no solo de lo que nos dicen las autoridades sanitarias, que obviamente eso lo damos por hecho, sino también tomar ciertas iniciativas en estos criterios que tienen que ser no de qué me dice el vecino, de qué me dice uno y otro, sino realmente científicos. Vamos a ver si a estas alturas, ya fíjense, se nos han pasado prácticamente 50 minutos desde el inicio de esta entrevista. No, nos ha pasado igual que nos pasó la semana pasada con el doctor Rosario, el tiempo vuela. No sé si hay algún tipo de preguntas. Recuerden que estamos en Facebook. Entonces, si me pueden decir si hay algún tipo de pregunta, por favor, vamos a leerlas con muchísimo gusto. Pregunta, ¿hay circunstancias que produjo el grado mayor de contagio? ¿Cuál ha sido ese grado mayor de contagio, doctora, licenciado? Nos pregunta un amigo de la universidad. ¿Cuáles han sido esas circunstancias que produjeron el grado mayor de contagio? Quizá fue el desconocimiento
Sé que allí en España se habló mucho y fíjense qué dato que podría parecer absurdo, pero no lo fue. El hecho de un partido de fútbol que jugó un equipo de España con un equipo de Italia, si no recuerdo mal, en el momento que todavía no se sabía nada de la pandemia, prácticamente parecía que era una cosa únicamente de China. Posteriormente, tanto en un país como lo ha hecho, esos grados, esas. Bueno, yo creo que ha habido distintos focos y los datos que nos han mandado son varios, ¿no? Sí que comentan que pues, que en situaciones en donde se ha acumulado mucha gente, como pueden ser funerales, estos partidos de fútbol que comentas, reuniones, decenas de gente, es donde se han podido producir pues focos importantes. Lo que pasa es que en un primer momento nos comentaban que los primeros casos podían estar datados en febrero, marzo, y ahora al parecer, después de hacer autopsias a algunas pacientes que han fallecido por neumonías, nos dicen como que los primeros casos que hemos podido tener en España han sido de fechas anteriores. O sea que yo creo que al final veíamos el coronavirus un poco lejos y yo creo que lo teníamos en casa sin darnos cuenta, ¿no? Y los focos, pues como comentaba antes Itziar, han sido Madrid, Barcelona, incluso aquí en el País Vasco también, por la gran cantidad que se pueden mover en ciudades grandes, ¿no? Bien, doctora, usted como es experta en el área de la medicina y por la experiencia, repito, que tienen allí en Europa, y ¿cree que es aconsejable retomar las clases de manera presencial, a pesar de que éstas sean con todas las medidas de bioseguridad? ¿Lo considera oportuno? ¿Sabe cómo se está trabajando allí en España, en Europa? Aquí realmente eso sí que ha sido una medida consensuada y se suspendió la actividad presencial en colegios y en universidades desde que comenzó el confinamiento y se acaba de retomar la actividad asistencial, la educación asistencial solamente para aquellos estudiantes, digamos, mayores de 16 años que están preparándose para irse para empezar la universidad, que de hecho tienen el examen este año. Es difícil ver en qué momento podemos ir tomando nuestras rutinas y en qué momento pues el riesgo cero no existe y de hecho no existe nunca, ¿no? Aunque tengamos a veces falsas sensaciones de seguridad. Entonces, en algún momento hay que ir tomando riesgos asequibles, siempre a nivel educacional como también, qué duda cabe, a nivel económico como país, ¿no? Es insostenible mantener a la gente en sus casas a nivel emocional, pero también tristemente a nivel económico pues es una medida que no se puede soportar, ¿no? El mundo desarrollado no puede soportar eso, ¿no? Entonces, desde luego la educación es algo fundamental, tanto más que la sanidad. Entonces, bueno, pues idealmente retomar la asistencia a las clases, igual, desde luego, tomando medidas en cuanto a disminuir el número de estudiantes por clase, tomar las medidas higiénicas de lavado de manos, de llevar mascarilla, fraccionar horarios, tal vez. Desde luego, yo pienso que la telemedicina, la teleeducación ha venido para quedarse y es importante también, pues bueno, y un campo por explorar que nos puede aportar muchas cosas muy buenas, ¿no? Podemos priorizar, todos en nuestros trabajos podemos priorizar las actividades. Gracias. Esta pregunta nos la hacía la amiga Ángela y también en este sentido, Noemí Gutiérrez, en el ámbito de la educación, nos pregunta si se han tomado, si se han llevado a cabo estrategias educativas allí en España. Un poco creo que ha podido quedar respondida estas dos preguntas del ámbito de la educación, porque efectivamente, como bien decía la doctora, esto ha llegado posiblemente para quedarse. Quizá lo que tenemos que hacer ahora es
como dicen muchos pedagogos, replantearnos la educación. Realmente aquí en Bolivia nuestra educación tiene 4 pilares básicos. En base a la ley 070, el Avelino Siñán y el Lizardo Pérez, es el ser, saber, hacer y decidir. Pero muchos pedagogos, quizá de otro tipo de competencias, hablan de vivir como a todos aquellos. Creo que la pregunta sería si de aquí a unos años se produce otra pandemia, el hecho de si nos educamos de manera distinta, si tenemos en cuenta este aprender a aprender, a buscar información, a tener mayor cultura en los diferentes temas, o en aprender a convivir, si realmente vamos a ser los mismos, vamos a vivir las pandemias futuras de la misma manera. No hay que olvidar que, como bien lo decía la doctora, esta pandemia es una más. Allá por los años 50 hubo una que mató también muchísimas personas, pero que obviamente quizá no había tantos datos como hay ahora. Licenciado Víctor, yo les hacía anteriormente la pregunta, y ya para ir acabando, porque no nos quedan muchos minutos, tal y como llegó esta pandemia, los recursos que teníamos, usted lo decía bien al principio, el estar ahí, en esa primera línea. ¿Ustedes han pasado miedo sabiendo que se estaban enfrentando a algo que era desconocido, que me consta que desgraciadamente ha contagiado? ¿Realmente han pasado miedo? Sí, al final el miedo estaba ahí. Por mucho que te prepares, por mucho que estudies, por mucho que hagas prácticas, al final enfrentarte a una situación de estas tan fuertes te produce, claro, miedo. Veías que igual tu vecino y tus amigos estaban confinados, ¿no? Al final tenían que estar en casa. Por supuesto que el riesgo cero no existe, tenías que salir un poco a hacer tus compras y demás, pero tú digamos que ibas a primera línea de batalla, ¿no? Ibas a un hospital en el que había pacientes positivos y por este hecho al final tú podías tener más riesgo de poderte contagiar. Ha habido muchos compañeros que han caído enfermos, ha habido muchos compañeros que se han tenido que quedar en cuarentena, pero yo creo que para eso nos preparamos, para eso estamos formados, hemos elegido la profesión que yo creo que es muy vocacional y en estos momentos creo que tendríamos que estar aquí y yo creo que en líneas muy generales todas las personas han apoyado en su momento con lo que tenía que hacer, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando, organizando cosas, cambiando protocolos, pero luego en general la población también ha hecho su esfuerzo de quedarse en casa, de hacer un confinamiento y de atender un poco a las normas que, como bien decíamos antes, eran de los expertos, ¿no? Que ellos son los que al final saben. Entonces, en general, cada uno en su labor pues, ha hecho su pequeño papel. Licenciado, para ir acabando, como digo, esta entrevista, ¿qué le recomendaría usted a la población en general, aquí boliviana, sabiendo ya de esta experiencia? Teníamos infinidad de preguntas en el ámbito de si era necesario llegar al pico máximo de escalada para poder no relajarnos, pero sí empezar con estas nuevas fases de desconfinamiento. Pero ¿qué le diría usted a la población en general, a todas esas personas que nos puedan estar viendo y escuchando? Bueno, pues un poco atender un poco a las recomendaciones de los expertos, ¿no? Pues todas las recomendaciones de prevención que hemos estado explicando desde el confinamiento, distanciamiento, higiene, desinfección, un poco todo lo que hemos estado diciendo. Está claro que toda montaña tiene un pico y hay que llegar arriba para luego poder bajar. De lo que se trata es que esa montaña sea lo menos picuda que nosotros podamos, es decir,
que no haya muchos casos en poquito espacio de tiempo. Si esos casos van poco a poco, el sistema sanitario no se colapsa y todo iría mucho mejor. Mucho ánimo, atender a las recomendaciones, aunque a veces sean duras y bueno, todo pasará y todo llegará a una nueva normalidad. Doctora Itziar Fernández, si bien el licenciado nos hacía recomendaciones a una población en general, nosotros especialmente nos queremos dirigir a nuestra población estudiantil y en esta ocasión, y más sabiendo de su especialidad de la pediatría, a estas jóvenes estudiantes y como le decía antes, pues ya tienen esos niños pequeños o están en situación de embarazo. ¿Qué le recomendaría usted a ellas? Pues bueno, yo especialmente, la verdad, creo que es importante recalcar un mensaje de tranquilidad al mismo tiempo que prudencia, sabiendo que, bueno, que un adulto joven, en su caso madres, padres, no son pacientes de riesgo, sus hijos tampoco lo son. Desde luego eso no quiere decir que sean menos vulnerables, no quiere decir que no evitemos que se contagien, que realmente romper la cadena de transmisión es igualmente importante. Los niños enferman menos, se ponen menos graves, contagian menos, pero realmente participan en esta transmisión comunitaria. Las infecciones es algo móvil, es algo vivo, de hecho de ellos puede pasar a los abuelos, que probablemente la media de edad de nuestros abuelos y los vuestros sea bastante diferente, pero bueno, seguramente arrastran enfermedades crónicas, ya tengan algún tipo de medicamento y alguna cosa que sí que les puede hacer vulnerables. Por eso es tan importante ser prudente, pero ser muy consciente de que estamos ante un virus nuevo frente al que no tenemos defensas, no tenemos memoria inmunológica y que progresivamente, con toda probabilidad, nos vamos a ir contagiando toda la población, pero cuanto más despacio lo hagamos para evitar los colapsos sanitarios y cuanto más tarde lo hagamos de cara a tener nuevos tratamientos, incluso en un tiempo seguramente un poquito más largo de lo que nos gustaría, una vacuna que pueda hacer frente a esta enfermedad. Bien, realmente no sé qué decir, pero es que se nos pasa la hora rapidísimo. Son las 5 de la tarde aquí en Bolivia, las 11 de la noche allí en España. Doctora Itziar Fernández, doctora en Medicina General, especialista en pediatría, licenciado Víctor Cuadrado, licenciado en Enfermería. Muchísimas gracias por acompañar a esta universidad que lo único que desea con estos espacios abiertos es poder llevar el conocimiento a todas aquellas personas que sabemos que muchas de ellas tienen dificultades incluso para conectarse, para escuchar estas charlas. Les agradecemos infinitamente a todos nuestros estudiantes el esfuerzo que realizan, porque no solo se conectan por las mañanas, principalmente para pasar las clases, el 80% de nuestra población estudiantil es turno de mañana. También se conectan por las tardes para poder seguir estos espacios. Realmente considero que ha sido un placer poder conversar con ustedes, porque no es esto que pueda haber entre Europa y las no solo serio de salud, sino entender que, y a que os diga lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas, tenemos que empezar a leer muchísimo más, empezar a leer datos científicos que realmente nos puedan marcar el camino para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no es tan aconsejable. Repito, doctora Itziar Fernández, licenciado Víctor Cuadrado, muchísimas gracias por acompañarnos esta hora. Las puertas de la Universidad Salesiana a partir de ahora están abiertas. Ojalá les podamos tener aquí en Bolivia y no duden de visitarnos
en el momento que puedan hacer ese viaje que por ahora está prohibido. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Muchísimas Perfecto. gracias por dejarnos participar. Eso es. Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos, compartir esta experiencia y nada, desearos que en el espacio más breve posible podréis estar un poquito mejor. Gracias a los dos y a todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto, pues obviamente les invitamos en los próximos días, la universidad tocando diferentes temas